Capítulo 24. Corazones desolados. En las afueras de Ponyville, la mayor parte de los pobladores del pueblo que sobrevivieron al ataque del lobo espectral se encontraba en un campamento, entre los cuales se encontraban muchos heridos de gravedad. Aún estaba todo oscuro cuando el resto de las portadoras de la armonía llegan para refugiarse junto a sus familias. Mamá. Dice el joven Apple Tree llegando y a punto de abrazar a su madre cuando en eso nota que Applejack estaba cargando a una agonizante Pinkie Pie en su lomo. ¿Qué les pasó? Pregunta bastante impactado. Hijo, corre, busca a tu padre y dile que necesitamos un doctor para Pinkie y Fluttershy. Dice Applejack con bastante preocupación. Apple Tree mira tras de ella y mira como Rarity y Rainbow Dash ayudaban a Fluttershy a mantenerse de pie, la cual se encontraba con una venda a lo largo de su rostro ya bastante sucia y ensangrentada. El potrillo se queda bastante perplejo y paralizado al ver la cantidad de sangre que ambas yeguas perdían. Hijo, por favor, corre. Dice Applejack alterada. Sí, dice el potrillo y sale corriendo a toda velocidad. Fluttershy está perdiendo demasiada sangre. Dice Rarity. Pinkie también. Tenemos que buscar un lugar donde recostarlas. Dice Applejack. Yo me encargo. Dice Rainbow Dash y casi de inmediato sale a toda velocidad sobrevolando los alrededores del campamento. Al poco tiempo esta regresa y las guiar entre el grupo de supervivientes para recostar a Pinkie y Fluttershy en 2K3. Gracias, Rainbow, dice Applejack. Sí, ¿algo más que pueda hacer? Dice Rainbow Dash. Necesito que vayas por un médico rápido, dice Applejack. ¿Sí? Dice la Pegaso arcoiris mientras sale a toda velocidad, y al poco tiempo trae a rastros a un médico que hacía poco estaba atendiendo a otro pony. Y estaba atendiendo a un soldado herido. Dice el médico un poco molesto, pues lo trajo a rastras. Sí, lo que diga, es solo un rasguño, vivirá, dice Rainbow Dash con desinterés, ¿no ve que mis mejores amigas están muriendo? Dice está bastante molesta y exaltada apuntando hacia Pinkie y Fluttershy. Se escucha, todas voltean muy exaltadas y divisan que fue Pinkie, mejores amigas, dice la pony rosa entre gemidos y escupiendo sangre. Pinkie. Dice todas yendo con la agonizante pony rosa, la cual apenas y medio abre uno de sus ojos con algo de dificultad y esfuerzo. Mis amigas, dice ella como un quejido muy poco audible. Resiste, Pinkie. Te pondrás bien. Dice Rainbow Dash tomándola del casco, por favor no te vayas. Fue divertido, estar con ustedes, dice ella mientras su piel empezaba a perder color poco a poco. El médico al ver el estado de ambas yeguas decide revisarlas sin poner objeción alguna, mientras este revisaba a Pinkie. Las demás seguían intentando que ésta se mantenga despierta, pues no querían que se durmiera, bajo el temor que no volviese a despertar. Pinkie, por favor no cierres los ojos. Dice Rainbow Dash. Quédate con nosotras. Dice Rarity. No sé si pueda, dice la pony rosa, tengo mucho sueño, tienes que. Por favor resiste. Dice Applejack. Pinkie, ¿por qué lo hiciste? Dice Fluttershy mientras sostenía un trapo contra su ojo lastimado, ¿por qué me salvaste? Porque eres mi amiga, y haría cualquier cosa por ustedes, dice Pinkie Pie. Pinkie, perdóname. Tú tenías razón, todo es mi culpa. Perdóname. Dice Fluttershy entre lágrimas. No te perdono, dice Pinkie Pie cosa que elo a Fluttershy. ¿En serio? Dice Fluttershy conmocionada. No te perdono, porque no hay nada que perdonar, eres mi amiga, dice Pinkie Pie con dificultad y entrecerrando los ojos. Fluttershy cae en llanto, al ver el estado decadente y deplorable de Pinkie Pie, y es entonces que ella no deja de pensar en que todo esto era su culpa, fue ella la que hizo que Blue se quedara, ella nunca reveló el secreto de Blue, y fue este unicornio al que alguna vez ella llamó hijo, quien ahora casi asesina a una de sus mejores amigas, y también la marcó a ella de por vida. Disculpen, pero tengo que llevarme a esta pony, es muy probable que necesite ser operada y también requerirá de una transfusión de sangre, dice el médico. Haga lo que crea necesario, dice Rarity. Tome mi sangre. Tome toda la que necesite. Dice Rainbow Dash ofreciendo su casco. También tomen de mi sangre. Dice Fluttershy. Fluttershy, tú ya perdiste mucha sangre, además a ti también, necesitan revisarte, cariño, dice Applejack, es probable que tú también necesites una transfusión. Antes tenemos que verificar el tipo de sangre de la yegua y el de ustedes, gracias de todos modos, dice el médico mientras se llevaba a Pinkie junto a Rainbow Dash, quien le ayudó con la delicada pony rosada. Cariño, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes.
Se escucha y se ve llegar a Caramel junto a los demás hijos de Applejack. Cariño, niños. Dice Applejack yendo con su familia. ¿Dónde estuviste? Nos tenías muy preocupados, creí que te había pasado algo. Dice Caramel. Estoy bien, no me pasó nada, pero a Pinkie, dice Applejack con un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó? Por cierto, traje a un médico, creí que era para ti, ¿dónde está Pinkie? Dice Caramel. A ella ya la están atendiendo, pero Fluttershy, dice Applejack y lleva al médico hasta con Fluttershy, la cual se encontraba bastante mareada y desorientada por la falta de sangre. Mientras esta era revisada por el médico, Fluttershy estaba absorta en sus pensamientos, recordando breves momentos de ella con Blue. Fluttershy empezó a recordar aquella vez que lo vio por primera vez, cuando era solo un pequeño e inocente potrillo de no más de 4 años de edad, un niño sin padres que no tenía memorias siquiera, era tal la lástima, tristeza y compasión que ella sintió ante este potrillo desolado, que ella sin pensarlo 2 veces decidió hacerse cargo de él, adoptándolo. Mientras tanto en las profundidades del bosque, luego de una larga y desastrosa noche, llegó el momento de que el sol ascendiera y tomara su lugar en el cielo abriendo paso al amanecer. Ahora Ponyville está desolado, completamente abandonado, todos sus habitantes habían huido a las montañas, dado a la amenaza del lobo que devastó el pueblo apenas la noche anterior. No muy lejos de ahí en las profundidades del bosque Belfree, un desorientada y adolorido unicornio empieza a despertar poco a poco, luego de permanecer inconsciente varias horas. Este no era ningún otro más que Blue, quien al encontrarse bañado en sangre aún fresca y al encontrar en su vómito varios cabellos, una idea no pudo despegarse de su mente en ese instante. Mamá. Dice Blue mientras rápidamente se levantaba de golpe, y dando un largo brinco con sus fuertes patas escala uno de los árboles más grandes para intentar ubicar su localización por medio de la altura, encontrando con que Ponyville se encontraba a varios kilómetros de donde él se encontraba, pero esto no le importaba, él tenía un muy mal presentimiento y ahora tenía que regresar cuanto antes. Es entonces que una vez que encontró la dirección que debía seguir para regresar, este se transforma en lobo y corre a toda velocidad hasta Ponyville. Mientras tanto por encima de él, recostado sobre las nubes se encontraba una figura encapuchada observándolo con bastante seriedad. Ese mocoso nunca aprende, dice el encapuchado con fastidio mientras ve al lobo alejarse. A Blue le toma un par de horas, pero finalmente regresa a Ponyville. Al llegar él no podía creer lo que había pasado. Lentamente el unicornio se adentra y camina por los alrededores, encontrándose en un principio con varias casas destrozadas, encontrando a lo largo del piso varias huellas del lobo y en las paredes varios rasguños de garras. Al presenciar este escenario de muerte y desolación, él en un momento tenía breves imágenes de él transformado en lobo atacando y destrozando el pueblo. El joven unicornio sigue caminando hasta que de repente este para de golpe, inmediatamente un frío empieza a recorrerle la espalda al encontrarse con el primero de varios cuerpos. El cuerpo destrozado de un guardia de Ponyville, un soldado que Blue conocía, pues seguido lo veía comprando tartas y canastas de manzanas junto a su hijo de 4 años. No puede ser, dice Blue bastante alterado, ya respirando agitadamente mientras intentaba componerse ante tal escena. El guardia estaba con el cuello roto y el estómago abierto, y algunas de sus entrañas sobresalían del largo agujero que éste tenía en su estómago, y sobre el suelo donde se encontraba éste se veían varias marcas y rastros de huellas, lo que indicaba que el pony antes de morir intentaba luchar por su vida, tratando de escapar arrastrándose, pero nada de lo que éste hiciera fue suficiente para evitar su trágica y dolorosa muerte. Blue no lo resiste más y deja el cadáver corriendo por la calle, pero en esto este tropieza con otro cadáver, el cual era de una joven yegua casi de la misma edad que Blue. El unicornio se arrastra bastante alterado, pero en eso se topa con el cuerpo de otro guardia. Blue mira a su alrededor, encontrándose con al menos 10 cuerpos más, destrozados y esparcidos a lo largo de la plaza central de Ponyville. ¡No! ¿Cómo es que fui capaz? Dice Blue bastante conmocionado y alterado. ¡No! Grita él con gran cólera y dolor. Mientras tanto en Canterlot. La noticia no tardó mucho en llegar. Celestia se encontraba de un lado a otro arreglando varios detalles empezando con la organización de un grupo de rescate que fuese por los ponis que escaparon de Ponyville. Celestia se encontraba en su salón revisando varios reportes cuando de repente por la puerta entra Duilit. Princesa, ¿es verdad que hubo un ataque en Ponyville? Dice Duilit bastante alterada. Sí, Duilit. Dice Celestia mientras revisaba un reporte que le fue entregado hacía poco sobre la situación de los sobrevivientes. ¿Qué es lo que pasó? Dice Duilit intrigada.
¿Un lobo? Eso es lo que pasó, dice Celestia con severidad mientras le mostraba a Duiligt unas fotografías que se tomaron sobre el animal, las cuales se veían muy borrosas, pero en algunas se alcanzaba a distinguir claramente que se trataba de un lobo azul. ¿Solo uno? Dice Duiligt bastante sorprendida al ver en algunas de las fotografías los destrozos que provocó la bestia descontrolada a su paso. Solo uno fue suficiente para arrasar con un pueblo entero, dice Celestia con severidad, era evidente que ésta se encontraba bastante molesta ante la situación. Mis amigas. Dice Duiligt algo alterada. Los grupos que envié por tus amigas regresarán pronto, dice Celestia mientras revisaba otro reporte. Pero ellas ¿cómo están? Dice Duiligt bastante preocupada. No sabría decirte, solo que las encontraron, tendremos que esperar a que el carruaje que envíe regrese con ellas, dice Celestia bastante preocupada. Ay no. Espero que estén bien. Dice Duiligt bastante mortificada. Yo también, murmura Celestia. ¿Qué tan grave fue? El ataque, ¿murieron muchos? Dice Duiligt algo inquieta. No lo sabemos aún, pronto organizaré un grupo de reconocimiento, en cuanto asigne un nuevo grupo de cazadores para que busquen al lobo, dice Celestia con inexpresividad. Entiendo, dice Duiligt. Yo me ofrezco. Se escucha y en eso todos voltean y ven que se trataba de Bast. Bast, ¿pero qué haces? Dice Duiligt. Princesa, por favor elíjame, yo quiero ir a cazar a esa criatura, dice Bast repentinamente. Bast, no. Dice Duiligt. ¿Por qué quieres ir? Dice Celestia. Proteger el pueblo y sus habitantes era mi misión, y no estuve ahí cuando más se me necesitaba, por favor, déjeme regresar, implora Bast. Pero que estás loco. Dice Duiligt alterada. Tengo que hacerlo, cariño, dice Bast. No. No tienes que hacerlo. Dice Duiligt bastante alterada y molesta. Dice Bast bastante serio, solo un lobo fue el que atacó a el pueblo. Sí, Bast, solo tengo reportes de una criatura, una muy fuerte y agresiva, dice Celestia con seriedad. Duiligt, estoy seguro que ese lobo fue el mismo que me atacó hace 5 días, dice Bast con seriedad, esto es algo que yo tengo que resolver, deje que esa cosa escapara. Estuve tan cerca de matarla y al final dejé que huyera con la cola entre las patas. Bast, no es tu culpa, no tienes que regresar, dice Duiligt con un nudo en la garganta. Si tengo que regresar, cariño. Dice Bast con bastante seriedad. No. Creí que te perdería. No quiero que vuelvas a arriesgarte así. Dice Duiligt con cólera. Duiligt, lo siento, pero esto es algo que tengo que hacer, para recuperar mi honor, dice Bast con seriedad. Esto es una tontería. ¿Cuál honor? No es más que una estupidez que no tienen ningún valor. Dice Duiligt con cólera e indignación. Esto es algo que no entiendes, Duiligt, dice Bast con inexpresividad. Claro que no lo entiendo. Por favor, idiota, no arriesgues así tu vida. Dice Duiligt implorando, princesa, dígale algo. Francamente, Bast ha demostrado ser uno de los mejores elementos que tenemos desde que perdimos a Shining, alguien como él nos sería de mucha utilidad, sin mencionar que ahora necesitamos el mayor número de elementos posibles para esta misión, y Bast además de ser un guerrero formidable es un buen líder, cosa que es lo que más me hace falta para esta operación, dice Celestia bastante pensativa. ¿Pero qué dice? Dice Duiligt alterada. No puedo obligarlo a cambiar de decisión, Duiligt, dice Celestia, quien hacía esto más por conveniencia que por otra cosa. No. No a mi Bast. Dice Duiligt. Cariño, no te preocupes, te prometo que regresaré, dice Bast. Así como prometiste no volver a hacer algo estúpido. Dice Duiligt con cólera. Te prometo que esto no es algo estúpido, tengo mis motivos para regresar, dice Bast. No es verdad. Dice Duiligt, prometiste que tendríamos otro bebé, quédate conmigo. Podemos intentarlo ahora, dice Duiligt como un intento de mantener a Bast en Canterlot. Con todo lo que está pasando, no es momento para pensar en esas cosas, cariño, dice Bast con seriedad. No quiero que vayas, implora Duiligt, por favor no me dejes. Duiligt aún estaba muy conmocionada por anterior experiencia con la posible pérdida de su esposo, y no quería que éste volviera a ponerse en riesgo, menos ahora que sabe que se enfrentará al mismo peligro con el que ella creyó estaría a punto de perderlo. Estos últimos 4 días fueron toda una tortura para Duiligt, quien no quería perder a su amado, y ahora que creyó tenerlo a salvo y en sus cascos, este quiere regresar. Ni siquiera te has recuperado por completo, dice Duiligt mientras mira el pecho vendado de Bast. Esto no es nada, cariño, dice Bast. No quiero que vayas.
dice Dwight entre lágrimas mientras colocaba su rostro contra el pecho de Bast. Este último la abraza y empieza a acariciar su crin. Sé que prometí no volver a cometer una estupidez que me metiera en riesgo, pero este es mi deber, soy el capitán de la guardia de Ponyville, mi deber es proteger el reino de la princesa de la armonía, mi bella esposa, y con estar aquí he fallado, dice Bast mientras acaricia la mejilla de Dwight. No vayas, no pelees, murmura Dwight mientras miraba a Bast a los ojos. Este último se queda mirando los enrojecidos ojos de la yegua, quien no resistía la idea de volver a perderlo. De acuerdo, tú ganas, dice Bast con sumisión. ¿En serio? Dice Dwight. Princesa aún necesita guardias que resguarden a los refugiados a las afueras de Ponyville. Dice Bast con seriedad. Envié un grupo hace poco, pero necesito que un equipo se quede vigilando el perímetro del campamento mientras llegan nuevas carrozas a recoger a más sobrevivientes, dice Celestia. Pero Bast, ¿qué intentas? Dice Dwight confundida y un poco alterada. No te preocupes, no iré a cazar a la bestia, dice Bast, pero sí iré a ayudar y proteger a los ponis que huyeron de Ponyville, tengo que estar ahí, dice Bast con seriedad. Sí, de acuerdo, dice Dwight aún algo insegura pero más calmada al ver que este no pelearía a no ser que en verdad sea necesario. Al poco tiempo Bast parte junto a otro grupo de guardias que irían a ayudar a los refugiados de Ponyville. Mientras tanto en el campamento. Fluttershy luego de ser revisada, a esta se le dejó en una tienda donde se encontraban la mayor parte de los ponis heridos, menos Pinky y algunos más que fueron los primeros en ser trasladados a Canterlot, al ser que sus casos son más delicados y serios. A Fluttershy se le ofreció un lugar en la última carroza para ser trasladada, pero esta se negó, dejándole el lugar a una yegua embarazada de 7 meses. Poco tiempo después llegan más carrozas y guardias, entre los que se encontraban Bast, para proteger y sacar del campamento más ponis refugiados. Bast inmediatamente, pese a haber prometido no cazar a la bestia, rápidamente este se hizo cargo del campamento organizando grupos de rescate y protección para los alrededores del campamento. Mientras tanto la joven amarilla Pegaso se encontraba sentada en su catre, rodeada de docenas de ponis heridos, esta seguía exhorta en sus pensamientos, sobre todo en todo lo que ha pasado y en especial todo lo que la llevó a este punto, empezando con la llegada de Blue a su vida. Flashback. Hace aproximadamente 11 años, Fluttershy se encontraba de un lado a otro, dado a que será el día en que Blue llegaría a su casa por primera vez. Por su llegada a casa, ella hizo de todo, compró juguetes, limpió la casa, pidió prestadas algunas cosas a sus amigas, con tal de hacer más amena la llegada de Blue a su nuevo hogar. Sentía una gran emoción y al mismo tiempo nerviosismo por la idea de ahora ser la madre de este potrillo. Vamos. Una cama, juguetes que me regalaron Applejack y Rainbow. Cepillo de dientes. Una mesita donde pueda hacer manualidades o leer. Libros para niños que me prestó Dwight. Botiquín de primeros auxilios completo. Decía Fluttershy muy ansiosa mientras revisaba la casa. Calma Fluttershy, por años te has hecho cargo de animalitos de todo tipo, no creo que sea muy diferente cuidar a un potrillo jeje, ¿o sí? Tranquila, todo saldrá bien, además, no podemos dejarlo solo, ay pero ¿qué pasará si no lo hago bien? Una cosa es cuidar a las niñas por una noche. Esto es algo muy diferente, él se quedará en mi casa por un tiempo indefinido, hasta que no encontremos a sus padres. Y si nunca los encontramos, eso significará que me haré cargo de él toda su infancia y adolescencia. Pero. ¿Qué pasará si hago un horrible trabajo como madre? Piensa Fluttershy. ¿Madre? ¿Acaso yo seré madre? Nunca lo pensé así, nunca creí llegar a serlo, piensa Fluttershy mientras mira por la ventana, voy a ser mamá, adopte a este potrillo, eso me convierte en su madre, piensa ella dando una sonrisa. Más tarde llegaría Dwight junto a Lúthien, quienes irían a acompañar a Fluttershy por el potrillo quien en aquel entonces se encontraba en el hospital, dado a una serie de complicaciones que este tuvo antes de que Fluttershy lo encontrase, luego de recogerlo esta lo llevaría directo a casa. Wow, esa es tu casa. Dice el potrillo asombrado. Nuestra casa jeje, dice Fluttershy. Wow, dice el potrillo emocionado y corre en dirección a la casa de Fluttershy, este empieza a juguetear entre las fuentes y se pone a observar las casitas para aves que había a los alrededores, y tras de ella sale la, en aquel entonces, pequeña Lúthien tras el potrillo para jugar por los alrededores, mientras tanto Fluttershy lo miraba jugar, y al mismo tiempo esta seguía cuestionándose sobre si sería buena idea lo que estaba por hacer. ¿Crees que sea una buena madre? Le pregunta Fluttershy un tanto tímida e insegura a Dwight.
Depende, ¿estás segura de querer conservarlo? Dice Dwight. No quiero que termine en un orfanato, así que, sí, estoy segura, dice Fluttershy. En ese caso no tienes de qué preocuparte, estoy segura que serás una buena madre, dice Dwight con una ligera sonrisa. ¿En serio piensas eso? Dice Fluttershy algo intrigada. Mira Fluttershy, te diré algo pero quiero que esto sea solo entre nosotras, dice Dwight, siendo sincera, creo que de nosotras 6, tú eres la más calificada para ser una buena madre, fin del flashback. Te equivocaste Dwight, estabas muy equivocada, dice Fluttershy mientras una lágrima brota por la mejilla de su único ojo sano, la yegua estaba destrozada en más de un sentido, su corazón estaba despedazado, siendo aún mayor el daño emocional que el físico, un dolor del cual ni los mejores tranquilizantes podrían ayudarla, ella sentía un fuerte dolor en su pecho y no parecía que hubiese nada que cure su malestar. Es entonces que Fluttershy decide caminar un poco, pese a lo que los médicos le dijeron anteriormente de quedarse en cama, esta sale de la tienda y mira en dirección al cielo, el cual ya estaba a punto de anochecer, siendo pleno atardecer. La Pegaso se sienta a la salida de la tienda admirando el atardecer, llegando por fin la noche a Equestria. Fluttershy estaba a punto de regresar cuando en eso esta nota algo que la dejó cautivada, una especie de estrella fugaz, la cual despedía un hermoso brillo rojizo con destellos dorados, casi como un atardecer, pero incluso más hermoso. La Pegaso quedó cautivada que por unos instantes sintió una sensación de calidez y paz en su espíritu. Ella no sabía qué es lo que pasaba, pero esta calidez que sentía, hizo que muchos de sus mejores momentos con Blue pasaran por su mente, recordando aquellos tiempos en que antes de dormir ella y Blue se sentaban en el césped contemplando las estrellas. Una serie de momentos cálidos y dulces de ella como la madre de Blue empezaron a hacerse presentes en ella, cuando ella le cantaba o leía antes de dormir, aquellos momentos en que iban juntos a todas partes, cuando ella veía junto a Dwight a Blue y Lutien jugar en el parque o en la casa de alguna de ellas, incluso un recuerdo en el que Blue la convenció de jugar en medio de una llovizna, y como al día siguiente Fluttershy terminó enferma de un resfriado, y como Blue la cuidaba mientras estaba enferma, esos recuerdos fueron de los más cálidos y hermosos que ella tenía y hasta hace poco, ella creía haber olvidado. Blue, dice Fluttershy con una lágrima en la mejilla, mientras mira en dirección al bosque con bastante inquietud. Más tarde Applejack entra a la tienda. Es momento de irnos, llegó una caravana de carrozas que nos sacarán a todos de aquí, dice Applejack y todos los presentes se muestran bastante aliviados y alegres ante esto, sin embargo entre la multitud Applejack no encontró un rostro. ¿Dónde está Fluttershy? Mientras tanto en las afueras de Ponyville se encontraban docenas de tumbas recién cavadas, donde ahora residían los cuerpos de los desafortunados que murieron anoche, y frente a las tumbas se encontraba Blue, mirando con inexpresividad las tumbas. Perdónenme, dice Blue con un tono inexpresivo pero que ocultaba toda su frustración y arrepentimiento dentro de sí, un fuerte sentimiento de culpa y dolor el unicornio sentía en su corazón, estrujándolo con gran fuerza. Por lo menos ahora podrán descansar, dice Blue con un nudo en la garganta mientras colocaba su casco contra una de las tumbas y tragaba algo de saliva mientras cerraba fuertemente los ojos y dejaba correr una lágrima a lo largo de su mejilla. Ante tanta muerte y desolación a su alrededor, solo había algo que lo calmaba un poco, y era que entre todos los cuerpos que encontró en el pueblo, ninguno correspondía a Fluttershy, cosa que lo calmó un poco, aunque no del todo, pues pese a que es posible que aún esté con vida, aún cabe la posibilidad de que él fue capaz de hacerle daño, y eso era lo que más lo mortificaba y corroía por dentro. El unicornio seguía posado frente a las tumbas, observando lo que él fue capaz de hacer. Una inmensa culpa empezaba lentamente a consumirlo por dentro al pensar en las vidas que arrebató, a los potrillos que dejó sin padres, a las madres que dejó sin hijos, pues entre los cadáveres encontró los cuerpos de 2 potrillos que no pudieron escapar de él. Después de todo, no eres tan idiota e insensible como creí, se escucha. Blue voltea rápidamente y ve frente a él a un unicornio con una capucha. ¿Quién eres? Dice Blue poniéndose a la defensiva. Mi nombre, jeje, es Roth Fam, dice el unicornio quitándose el gorro de la capucha revelando que se trataba de un unicornio negro de crin larga y rosada. ¿Qué es lo que quieres? Dice Blue. Tranquilo niño, no te haremos daño, se escucha tras de Blue, este se voltea rápidamente y ve tras de él a un segundo unicornio encapuchado. Galven. Jeje, qué bueno que estás aquí, dice Roth. Vine a asegurarme que no cometas una tontería, hermano, dice Galven con seriedad. ¿Por qué desconfías de mi hermano? Jeje, dice Roth.
No me obligues a responderte, dice Galben Nevinovat con seriedad. ¿Qué es lo que quieren de mí? Dice Blue con seriedad mientras estaba a punto de transformarse en lobo. Yo que tú no haría eso, pequeño ingenuo, dice Roth con seriedad. Niño, no te transformes, dice Galben. Sus olores son muy extraños, no son ponis. ¿Qué son ustedes? Dice Blue con seriedad. Somos Wampira, dice Roth, y tú eres un Licori, ¿eh? Dice Blue bastante confundido. Ay, pequeño mocoso, ¿cómo no puedes saber ni siquiera lo que eres? Murmura Roth con seriedad. Déjalo en paz, hermano, es evidente que hay mucho que no sabe sobre su origen, dice Galben con seriedad. ¿De qué están hablando? Dice Blue ya algo alterado, ¿qué es lo que saben de mí? Lo sabemos todo, dice Roth con un tono siniestro que incomodó bastante a Blue y también lo espantó un poco, sobre todo con el tono de voz del unicornio negro. Tranquilo niño, dice Galben, pero Blue rápidamente se transforma en lobo y corre en dirección contraria, dirigiéndose al bosque, pero de repente frente a él aparece Roth quien lo detiene. ¿A dónde vas? Dice Roth con seriedad frente al lobo. Blue rápidamente retoma su forma pony y retrocede un par de pasos mostrándose muy intimidado. Por favor déjenme en paz. Dice Blue alterado. Aparte de debilucho cobarde, con todo esto no me sorprende que tras llegar la luna llena sumado a que entra la pubertad perdiera el control tan fácil, dice Roth mientras se daba un zape en la nuca de pura vergüenza ajena contra Blue. Se necesita tener fuerza de voluntad y valor para no dejarse controlar por los instintos, y es evidente que no tienes nada de eso, mocoso. Aléjate de mí. Dice Blue bastante alterado y cada vez más confundido. Niño, por favor, entiende y cálmate de una buena vez, dice Galben yendo con Blue. Espera, yo te conozco, dice Blue sorprendido, ¿no eras tú el que hace 10 años? Sí, fui yo, no debí dejar que te quedaras con ella, ahora veo que fue un gran error permitir que vivieras aquí, dice Galben con seriedad. En eso estoy de acuerdo, hermano, dice Roth, fuiste un idiota, Nevinovat. ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo? Dice Blue. Te llevaremos con tu familia, dice Galben con seriedad. ¿Mi familia? Dice Blue confundido. ¡No! Yo ya tengo familia. ¿Te refieres a la Pegaso que casi matas anoche? ¿A esa familia te refieres? Dice Roth. Hermano, basta. Dice Galben con severidad. Pero él tiene que saberlo. Dice Roth con cólera repentina. Tú eliminaste a la mayoría de las mascotas de ella, exterminaste a medio pueblo, y casi la asesinas a ella también, de no ser que yo te detuve. Roth, dice Galben con severidad, no me obligues a callarte, ya no tienes familia, ella ya no te ama, dice Roth. No. No es cierto. Dice Blue. Ella ya no te quiere, no te ama, ¿por qué te amaría? Tú la destrozaste. Dice Roth. Roth cierra la boca de una buena vez. Dice Galben. Ya basta. Dice Blue transformándose en lobo y arremetiendo contra el unicornio negro, pero este rápidamente toma al colosal lobo por el cuello y lo arremete contra el suelo con fuerza. ¿En serio creíste que un mocoso como tú me haría algo? Dice Roth con severidad mientras estrangulaba a Blue con su casco. Tengo más de 200 años de edad, cachorrito, y que eso te quede claro. Dice Roth mientras azotaba a Blue contra una casa, destrozándola por completo. Hermano, ¿pero qué carajos te pasa? Dice Galben con severidad, pero rápidamente es interrumpido. Este mocoso ya causó suficientes problemas. Es más, creo que se merece que lo capturen los cazadores y le arranque su piel de lobo, sería un buen tapete. Dice Roth con severidad, mostrándose bastante molesto con Blue, al punto de que parecía hacerle sentir bien el hecho de haberlo dejado inconsciente nuevamente. Hermano, esta no es la forma, dice Galben con seriedad, y en eso los agudos oídos de ellos detectan como un pequeño grupo de ponis venían con el objetivo de cazar al lobo. Ahí no vienen por él. Dice Galben mientras corre hasta el inconsciente Blue y lo toma. ¿Te vas a quedar ahí parado o me vas a ayudar? De acuerdo, tú ganas, dice Roth mientras hacía brillar su cuerno y frente a ellos aparece un portal rosa. Pero, ¿cómo? Dice Galben sorprendido. Si no te hubieras ido, te habrían enseñado nuevos trucos como a mí, dice Roth con seriedad. Ahora que esperas, entra con el costal de pulgas. Galben entra al portal con el inconsciente Blue entre sus cascos y tras de ellos los sigue Roth y posteriormente se cierra el portal antes de que el primer equipo de cazadores y guardias llegara al punto donde se encontraban. Luego de unas horas llega el oscurecer, y poco tiempo después Blue despierta de su inconsciencia. ¿Qué? Pero, ¿dónde estoy?
Dice Blue bastante desorientado mientras recobraba el conocimiento, y poco a poco despertando, encontrándose en la cima de una colina, donde se encontraban los escombros de lo que parecía ser una vieja cabaña. ¿Qué? ¿Pero, qué es esto? ¿Dónde estoy? Decía Blue un tanto alterado mientras se ponía de pie y miraba a su alrededor. Aparentemente solo, comienza a merodear por los escombros, encontrándose un viejo sofá medio enterrado entre un montón de fango. Es entonces que un fugaz y poco claro recuerdo de él de Potrillo durmiendo en el sofá le llega por unos instantes, provocándole un ligero dolor de cabeza. Blue se arrodilla algo desorientado y en eso te sorprende al ver nuevamente frente a él a ambos unicornios encapuchados. Ah. Dice Blue cayendo de espaldas, pero, ¿dónde me trajeron? Dice algo alterado. ¿Estás en casa? Dice Galben con seriedad. Pero, no puede ser, dice Blue mirando en todas direcciones y luego mirando hacia un árbol torcido que se encontraba no muy lejos de ahí, y es entonces que un ligero y fugaz recuerdo de él jugando con su madre le llega rápidamente. ¿Pero, qué? Dice Blue bastante confundido y con un fuerte dolor de cabeza que no lo dejaba concentrarse por completo. Es entonces que Galben se posa frente a él y le dice con gran seriedad, es momento que recuerdes quién eres. Blue mostrándose bastante intrigado, retrocede unos pasos para atrás y en eso se topa con Roth. Es hora de que regreses a casa Nightlight, dice Roth con seriedad,